voy mencionando. Entonces, primero quiero mencionarles que para poder trabajar el ejercicio nosotros contamos con unos costos estándar unitarios y unos costos reales unitarios. Y ellos están divididos en materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Cada uno de ellos está también descompuesto en las cantidades y la tasa que tiene cada uno. Me voy a centrar en los costos indirectos de fabricación. Ahí no nos hablan de los costos indirectos de fabricación fijos y variables. Como nosotros vamos a trabajar los costos indirectos de fabricación variables con las variaciones gasto y eficiencia y los costos indirectos de fabricación fijo con las variaciones presupuesto y volumen, tendremos que separar esa tasa que hay ahí. Entonces, voy a tomar los datos de la tasa estándar y de la tasa real. Entonces, voy a traer los datos que están en mi ejercicio. Voy a copiar pues todos esos datos en la parte final. Mejor dicho, voy a hacer un copy-paste. Entonces, voy a colocarlo aquí. Y esto es lo que me aparece. Este es el copy-paste de la página. Me dice que el costo estándar, ampliemos aquí para que salga completo, me dice que este es el costo estándar y que este es el costo real. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos separar esta tasa. Nosotros tenemos aquí 1.6 horas, que es la cantidad de horas, y una tasa CIF de 1.80 por hora. Eso nos da 2,88 por unidad. Tenemos que separar esta tasa de 1,80. Para hacer esa separación, entonces recordemos a que es igual la tasa predeterminada de CIF. Entonces, tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación. Entonces sabemos que esta tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación es igual a los CIF del presupuesto y los vamos a dividir entre una base presupuestada, ¿sí? De asignación también. Al hacer esto en nuestro ejercicio, nosotros encontramos que tenemos unos CIF presupuestados de 14.400 y la base presupuestada nos dice el ejercicio que el presupuesto flexible trabaja sobre una base de actividad de 8.000 horas. Bueno, entonces voy a colocarle la nomenclatura porque recuerden que eso es importante. Estas son horas. Entonces, esta tasa nos va a dar lo que nosotros podríamos establecer como una tasa predeterminada. De ahí es que se saca esa tasa de 1.8. O sea, esto nos debe dar 1.8. A ver, abrámosle aquí los decimales y esto nos da 1.80 pesos. Esta tasa nos la están dando en lo que llamamos pesos por hora de mano de obra directa. Listo. Voy a copiar estos formatos de aquí en adelante, ¿no? En este trozo para poder que trabajemos. Bueno, como yo necesito separar este 1,80 pesos por hora de mano de obra en lo que es fijo y es variable, lo que me va a determinar esa separación es el numerador. Entonces, yo quiero la tasa predeterminada de los CIF fijos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar los CIF fijos del presupuesto y los voy a dividir entre esta misma base del presupuesto. O sea, miren, el denominador no nos va a cambiar, ¿sí? Pero el numerador ya no son 14.400 porque estos son los totales. Vamos a coger los fijos. Como cambiamos, invertimos nuestros datos, entonces esto es 6.400 pesos. Aquí ya esta tasa nos da entonces 6.400 dividido 8.000 nos da 0,80. Miren que hice una mala separación. La combinación tenía que ser acá.
entonces, ahora vamos a hacer la tasa variable, ¿sí? Esa tasa variable va a ser, espérenme un momentico, yo termino acá. Bueno, listo. Esta tasa variable entonces va a ser con la misma analogía. Cogemos los costos predeterminados, pero ahora de los CIF variables, ¿cierto? Vamos a tener la tasa predeterminada variable. Entonces, para esto vamos a coger los CIF variables del presupuesto y lo vamos a dividir en la base, que siempre va a ser la misma. Entonces, los CIF del presupuesto son ahora, los variables son 8,000 y la tasa, la base, perdón, es esta misma. Estos son pesos y estas son unidades. Bueno, entonces aquí tenemos que esta tasa nos va a dar un peso. Y esto está dada en pesos por hora de mano de obra directa. Listo. Voy a cambiar aquí para que esto me funcione y me quede bien presentado. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos esto, mire que ya podemos observar que nuestra tasa nos dio 0,80, o sea, 80 centavos por hora de mano de obra directa para los fijos y un peso para los variables. Si usted observa al sumar estas dos cifras, a ver, si sumamos estas dos cifras de lo que es la tasa variable y la fija, nos va a dar lo que llamamos la tasa combinada, que es la tasa completa, la tasa de los CIF completa. Entonces, esta es la tasa combinada de CIF. Así la vamos a conocer. Entonces, cuando nos hablen de la tasa combinada, nos están hablando de una tasa que contiene fijos y variables. Aquí ya hemos hecho nuestra separación y podríamos empezar a trabajar nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces empecemos a trabajar las variaciones. Vamos a trabajar materiales directos. No. Voy a empezar al contrario. Voy a empezar con los fijos, que son los que son el tema de hoy. Vamos a decir variación de material, de costos indirectos de fabricación fijos. ¿Listo? Entonces, esta variación de los costos indirectos de fabricación fijos va a tener, como les decía, un cambio. Aquí vamos a tener los datos reales y aquí vamos a tener los datos estándar. ¿Correcto? Esto va a seguir siendo igual, las horas reales por la tasa fija real y aquí van a ser las horas estándar por una tasa fija estándar. Aquí en el centro es donde vamos a tener un cambio, porque aquí no vamos a tener las horas reales. Aquí vamos a hablar de un presupuesto. Y el presupuesto es igual a las horas del presupuesto multiplicadas por una tasa fija estándar. Pues miren que los tres son diferentes. Las horas reales. ¿Cuáles son mis horas reales? Entonces, como yo sé que aquí son las horas reales que se utilizan son 1.4 horas, entonces yo voy a decir 1.4 horas, las voy a multiplicar por las unidades que realizamos. Y las unidades que realizamos son 4.800 unidades. Listo, ahí me salieron las horas reales. ¿Cuáles son las horas del presupuesto? De las horas del presupuesto ya sabemos que nuestro presupuesto son 8,000 horas. Y las horas estándar, entonces las horas estándar van a ser las 4.800 unidades que realizamos, pero ahora por las horas estándar, y mis horas estándar son 1.6. Entonces por 1.6. Ahí ya tenemos las diferentes horas. Ahora la tasa fija real. Esa tasa fija real me la da el ejercicio, que fue la que adicionamos, que dice los CIF fijos reales son de 0.95 por hora.
Entonces aquí vamos a colocar que estos sí fijos salieron. Esa es la tasa de la tasa por hora, entonces 0.95. Aquí ya podremos calcular cuáles fueron mis sí fijos reales. Esto está dado en pesos y esto está dado en unidades, en horas, perdón. Bueno, entonces vamos a colocarle la nomenclatura pues para que nos quede bien. Aquí, la tasa fija estándar. Entonces, la tasa fija estándar ya la tenemos aquí, porque está la predeterminada. Entonces, tenemos que es 80 centavos. Y aquí es 80 centavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros decimos el presupuesto, pues vamos a llegar al mismo presupuesto que eran los 6.400. Y cuando nosotros vamos al estándar, entonces son las horas estándar por la tasa estándar y esto nos da 6.144. Aquí ya podremos calcular la variación. Y la variación es 6.384 real con el presupuesto nos da una variación de 16 pesos. ¿Cómo son estos 16? Nosotros tenemos un presupuesto de 6.400, ¿sí? Realmente nosotros lo que hicimos fue usar 6.384 horas. Entonces, si yo dentro de lo fijo tengo como, digamos, utilizar 8.000 horas y realmente se me fueron 6.720 horas, entonces vamos a decir que esta variación es favorable. ¿Sí? Porque usé menos horas. Ahora, cuando nosotros comparamos esta variación, entonces decimos 6.400 frente a 6.144, vamos a decir, mire, es que usted tenía, o sea, aquí usted tenía un presupuesto de 6.400 y pagó solamente 6.384, por eso pagó menos y me favorece. Cuando usted viene a esta parte, usted dice, mire, es que usted podría haber trabajado 8.000 horas en la producción y solo trabajó 7.680 horas. Eso no es lo correcto. Nosotros pensaríamos entonces que realmente esta variación es desfavorable. Había podido hacer más producto para poder ocupar toda mi capacidad. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la variación aquí, vamos a hacer diferencia entre estas dos. Como ya están los signos, nos da una variación total de sí fijos. Bueno, ahí ya tenemos nuestra primera parte. No sé si ustedes ya podrían hacer, no sé si ustedes no, yo sé que ustedes podrían hacer ya el resto del ejercicio, porque en realidad hacemos nuevos solamente los SIF fijos. Cuando nosotros dejamos pues que los SIF, cuando nosotros empezamos a trabajar los SIF fijos, nosotros estamos pensando en que, perdón, hubo algo aquí que no me salió bien. Voy a continuar compartiendo la pantalla con ustedes. Entonces les decía que cuando nosotros usamos las variaciones de sí fijos, nosotros lo que tenemos que pensar es que en los sí fijos la producción aumente o disminuya, ella no va a variar en los sí fijos. Los sí fijos cambian por otras circunstancias, pero no por el volumen de producción. Por eso es que usamos el presupuesto flexible y encontramos pues algunas variaciones allí de todas maneras. Entonces, por esa razón,
nosotros comparamos, es el presupuesto con el real, o sea, el presupuesto flexible. Nosotros vamos a pensar en que en este mes pensábamos que estaríamos muy cerca de producir 8.000 unidades, pero miren que la empresa en realidad solamente produjo 4.800, o sea que yo desaproveché mucho de esos costos indirectos de fabricación. En las horas estándar me dice que yo debí de llevarme 7.680 horas. Entonces, allí estoy desaprovechando pues como esa capacidad. Vámonos ahora entonces a lo que son la variación de los SIF variables. Esta ya la conocen. Estos SIF variables van a tener pues una parte real, una parte estándar, y en esta parte real tenemos las horas reales por la tasa variable real, y a este lado las horas estándar por la tasa variable estándar, y aquí en el centro recuerde que es las horas reales por la tasa variable estándar. A ver, mis horas reales pues son estas mismas que tengo aquí, pero mi tasa real. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa real? Recuerden que nosotros acá en la parte superior, nosotros veíamos que la tasa real es de 2.15, pero a mí me dijeron que esta era de 0.95. Entonces, para sacar la variable, yo voy a decir, yo tengo una tasa combinada de 2.15 real. Si le resto mi tasa fija real, me va a dar la tasa que es variable. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a calcular la tasa real. Igual podremos hacer con la estándar si llegásemos a necesitar pues esa tasa estándar. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar esta franja y aquí. Las horas reales pues son las mismas reales que tengo aquí, y las horas de mi estándar son estas mismas horas que ya calculamos acá. Entonces aquí será la tasa estándar, y mi tasa estándar la habíamos calculado aquí. Mi tasa estándar variable es de 1 peso y mi tasa estándar variable es de 1 peso. Entonces aquí ya podemos tener los variables, y aquí podemos tener, ahí podemos tener las horas reales por la tasa estándar, y aquí podemos tener todo lo que es la producción, pero valorada en estándar en términos de SIF variables. Cuando comparamos lo real con lo estándar en términos de tasa, se llama la variación gasto. Y esta variación en esta ocasión nos dio desfavorable. Y cuando comparamos aquí la variación, pero en términos de horas, se llama la variación eficiencia. Y esta variación eficiencia nos dio favorable. Perdón, subo este acá. Esta se llama variación eficiencia. Y esta se llama favorable. ¿Por qué favorable? Porque nosotros estamos consumiendo 6.720 horas, y en el estándar me decía que era permitido consumir 7.680. Fui más eficiente. Ahora la variación total entonces nos va a dar, a ver aquí, sería esta más esta, y nos da 384, y como la mayor es desfavorable, esto nos da desfavorable. A ver, perdón, aquí no coloqué los nombres de estas variaciones. Voy a colocar los nombres para que nos quede bien. ¿Listo? Entonces, esta variación se llama la variación presupuesto, como les decía al comienzo, y esta variación se llama
volumen. Listo. Ahí ya tenemos la variación de los CIF. Vamos a hacer ahora la variación de la mano de obra. Variación, mano de obra directa. Listo. En esta variación de mano de obra directa vamos a tener igualmente lo real y lo estándar. Bueno, mejor voy a abrir un poco acá para que todos queden en la misma línea. Aquí y aquí sería la estándar. Pero abriendo allí como que se me pierde un poco. Aquí. A ver, bueno. Esta es la real y esa es la estándar. Cuando hablamos de la real, entonces, si vamos a hablar de mano de obra, tenemos que hablar de horas reales. Ya no tengo que calcularlas, las tenemos aquí. Ahora, los datos reales de la mano de obra nos dicen que en el real es de 4.85, entonces sería 4.85. Y esto nos va a dar el dato real de la mano de obra. Esto está dado en pesos. Ahora, cuando hablamos de la, aquí, esta también va real, que es la misma, pero ya valora el estándar y el estándar nos dice que es 4.5. La tasa estándar es 4.5. Y aquí ya podremos calcular este dato. Entonces voy a decir que este me lo coloqué de la misma manera. Aquí en este estándar, pues ya tenemos las horas estándar porque es la misma base y aquí es 4,5, que es el estándar. Podremos multiplicar, esto nos da 34,560. Ya podremos calcular las variaciones y aquí nos da la variación que se llama variación salario. Esta variación salario pagamos más caro que lo que habíamos pensado, entonces es desfavorable. Y acá tenemos nuestra variación eficiencia, donde nos dicen que consumimos menos horas. Recuerde que la variación eficiencia va en el mismo sentido en que va la de los variables en esta ocasión, porque están sobre la misma base de mano de obra. Entonces esta es favorable. Ahora nuestra variación total. La variación total será la diferencia entre estas dos. Y esta variación total nos da que es favorable, porque la mayor es favorable. Ahora nos vamos a ir para terminar nuestro ejercicio a la variación de los materiales directos. En estos materiales directos, a ver, tenemos la parte real, igualmente, y la parte estándar, que es esta de acá. Bueno, en la parte real nosotros tenemos las cantidades reales por el precio real. Aquí tenemos las cantidades reales por el precio estándar. Y acá las cantidades reales, las cantidades estándar por el precio estándar. Resulta de que en esta ocasión podremos hacerlo así en línea como los otros elementos porque nos dice el ejercicio que no habían inventarios iniciales y que lo que compramos fue lo que consumimos. Si nosotros tenemos inventarios iniciales o finales, tendremos que hacer primero una parte y luego la otra porque esta cantidad real de aquí va a ser consumida cuando calculemos esta variación, que es la variación cantidad. Y esta cantidad real de aquí, para calcular la variación precio, es la cantidad comprada, no la consumida. En este caso, lo consumido y lo comprado es igual, por eso la podemos hacer así. Entonces, la cantidad real comprada nos dice que son 21.120 yardas. Esto está dado en
cantidades y estas yardas me dice que realmente las compramos a 2 pesos. Las compramos a 2 pesos. Bueno, voy a ampliarle aquí a un decimal y esto nos da que nuestra compra costó, voy a colocarle el mismo formato a estas, que nuestra compra fue de 42.240. Aquí la cantidad real comprada pues va a ser la misma, pero el precio estándar nos dice que es a 2,10. Entonces 2,10 y aquí el producto será de 44.352. Ya podríamos calcular la variación precio. Bueno, nuestra variación precio nos dio 2.112 y esta variación es favorable. ¿Por qué favorable? Porque compré más económico de lo que pensábamos. Aquí en la cantidad estándar, entonces mi cantidad estándar va a ser la producción real, que son 4.800 multiplicado por la cantidad estándar. En la cantidad estándar me dice que llevo 4 yardas, entonces el estándar es de 19.200 yardas. El costo o el precio estándar de cada yarda me dice que es 2,1 y ya podré calcular la producción al estándar. Me da 40.320, que es lo mismo que coger el 8,4 que resulta, a ver, lo hacemos, el 8,4 que es el costo estándar por materia prima y lo multiplicamos por 4.800 y eso nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, aquí ya podremos calcular la variación cantidad. Esta variación cantidad la vamos a determinar como una variación que es desfavorable, porque usé más horas de las que realmente podía haber usado. Entonces esta es desfavorable. Otra vez olvidé colocarle los nombres, entonces voy a bajar aquí y voy a colocar que esta se llama la variación precio y que esta se llama la variación cantidad. Listo. Ya teniendo todas las variaciones, vamos a hacer aquí la variación total de material directo. Entonces, la variación total de material directo será hacer la diferencia de estas dos cantidades. Y esto nos da una variación que es, a ver, esta es desfavorable y vale 4.000, vale mucho más que la favorable. Entonces, esta es desfavorable. Listo. Entonces, esta es mi variación total. Ahora ya, teniendo todas las variaciones, podremos colocar, voy a colocar aquí variación total. Ya teniendo todas las variaciones, podremos pues sumarlas para ver cuánto nos da. Entonces voy a colocarlas aquí. Entonces voy a empezar con la variación de materiales que nos dio. La variación de materiales nos dio 1920 la variación total, que esta es una variación desfavorable. Ahora voy a coger la de mano de obra y me dice que la variación de mano de obra es la variación total y me dice que esta es una variación favorable. Ahora me dice que la variación de los subvariables es, a ver, la variación de los subvariables es variables, a ver, es esta y es desfavorable. Variación desfavorable. Y vamos a tomar por último la variación de los fijos, que fue la primera que calculamos. Esta nos da
A ver, esta nos da 240 y no analizamos esta como es. Esta es desfavorable también. Entonces esta es una variación desfavorable. Perfecto. Ahora totalizamos todas estas variaciones. Esto nos da 576 y estos 576 nos dan desfavorables. Estos son los que tienen mayor. Esto sería variación total. ¿Listo? Esta sería la variación total. Listo. Yo lo podría comparar aquí si digo mis costos totales reales, que son 4.800 por lo que vale una unidad. Y una unidad, nosotros tenemos que la unidad estaba costando 18.48, no, 18.6 a precios reales. Entonces, por 18.6. Y los costos totales al estándar. Esos costos totales serían 4.800 unidades por 18.48, que es el costo estándar por unidad. Aquí ya tenemos nuestros costos totales al estándar y totales reales. El ejercicio también nos lo daba, pero pues no siempre nos lo dan, lo podemos calcular también. Y aquí vamos a tener la variación total. Esta variación total pues va a ser la diferencia de estas dos cifras. Entonces en la diferencia de estas dos cifras nos va a dar esta variación total de aquí. Ahí tenemos cómo compararla, vuelvo y repito, porque no tenemos diferencia entre el consumo y la compra. Si tuviéramos diferencia entre el consumo y la compra, la diferencia entre esta variación que calculamos acá total, la sumatoria de las variaciones, y la que calculamos cuando hacemos esta comparación de los costos totales reales, en realidad va a ser ese inventario que se queda o ese inventario que sale de más cuando es un inventario inicial, esa diferencia de inventarios al precio pues nuevo que entra o que se queda, es lo que nos va a dar pues un desajuste entre estas dos variaciones. No voy a explicar, digamos, cómo se hace ese ajuste porque sé que se confundirían un poco. Entonces, ya sabemos que puede dar diferente cuando tenemos inventarios, bien sean iniciales o finales o ambos. Esta variación, ¿cómo sé si es favorable o desfavorable? Pues volvemos a comparar, esto es real, esto es estándar, entonces lo real fue mayor, por lo tanto es desfavorable. Bueno, ahí nos